La historia de la ciudad de León, Guanajuato, es tan extensa como profunda. En el marco de sus 450 años, este primer capítulo es solo un breve recorrido, un resumen necesario para poner en contexto todo lo que vendrá. A partir de ahora estaremos compartiendo de manera constante capítulos junto al Dr. Mariano González Leal y algunos invitados, donde iremos desmenuzando temas específicos de nuestra historia, paso a paso, hasta comprender cómo León se convirtió en la ciudad fénix que es hoy. León, 450 años, epopeya de una ciudad del Bajío. Bienvenidos, hoy vamos a recorrer casi medio milenio de historia. Los 450 años de León, Guanajuato. Así es. Muchos cuando piensan en León, piensan en cuero y zapatos. Sin embargo, podemos decir que hablaremos ahora como la gran epopeya de esta ciudad del Bajío, la cual pinta un cuadro completamente distinto. Es la historia de una fortaleza fronteriza que se negó a morir. Nuestra misión hoy es entender cómo ese pequeño puesto de avanzada, nacido entre la guerra y la necesidad, se transformó en la metrópolis que es hoy. Así que, empecemos por el principio. Nos situamos en el Bajío, a mediados del siglo XVI, y la imagen que tenemos no es nada pacífica. Era literalmente tierra de guerra. Era un lugar importante, ya que por esas tierras pasaba el Camino de la Plata, con caravanas cargadas del mineral de Zacatecas, el alma de la economía novohispana, y constantemente eran emboscadas. Los agresores eran nativos chichimecas, guamares, guachichiles. No eran simplemente bandidos, eran guerreros defendiendo su tierra con ferocidad legendaria. Conocían el terreno como la palma de su mano y practicaban guerrilla, volviendo loco al ejército español. Las pérdidas en plata eran enormes y las de vidas también. Ante esto, el virrey de entonces, don Martín Enríquez de Almanza, entendió que escoltas militares no bastaban. Necesitaban una solución permanente, un ancla en medio de la tormenta. Fue así como surgió la idea de fundar León. No fue la típica fundación por colonos en busca de tierras fértiles, fue por estrategia pura. Era urgente un baluarte de paz en tierra de guerra, para proteger el paso de las caravanas de mulas cargadas de plata, o mejor conocidas en esos tiempos como recuas de plata. Abordando este contexto, prosigamos con la fundación. Estamos en el Valle de Señora, lugar elegido por su posición estratégica. El elegido es el Dr. Juan Bautista de Orozco a fundar la villa el 20 de enero de 1576, día de San Sebastián Mártir. Ese día se funda la villa. ¿Pero por qué no comenzó como una ciudad? Porque apenas tenía unas 50 familias fundadoras, menos de los 100 vecinos requeridos para ser considerada ciudad. Y el nombre León no tiene nada que ver con el animal. Es en honor al reino de León en España, de donde era originario el virrey. Así que nada de leones de 4 patas. Es un guiño a la tierra del fundador. Poco a poco todo va teniendo más sentido. Y desde el inicio, la sociedad de la nueva villa fue muy peculiar. La historia describe un crisol de culturas, pero a la vez menciona que se crearon pueblos de indios separados, otomís en el barrio de San Miguel, otros grupos en el Cuecillo, pero si lo vemos con otros ojos, con los de esa época, esto suena más a segregación que a crisol. En la Nueva España, a eso se le llamaba segregación planificada, y se usaba en el esquema de República de Españoles y República de Indios, cada quien en su sitio. Era la manera ordenada de los españoles para poblar nuevas tierras. Los indígenas asentados aparte con sus autoridades y los españoles en el centro de la villa. Sin embargo, la convivencia diaria, el comercio, la mano de obra, la religión, empezaron a borrar esas líneas. Esos barrios nacidos separados terminaron convirtiéndose en el corazón de la identidad mestiza de León. Con el tiempo, la separación inicial quedó en anécdota, y León se convirtió en una comunidad más fusionada. Una vez pacificada la frontera, uno pensaría que venía la calma, pero no. En esta epopeya, la historia da un giro dramático. Los nuevos enemigos ya no eran guerreros, sino invisibles, es decir, enfermedades y desastres naturales. Podemos citar la epidemia de Matlazáhuatl de 1643, donde según las cifras, murieron 5
de cada 6 indios. Un colapso demográfico. El 90% de la población originaria falleció. Y tras esa plaga vinieron más desgracias en cadena. Hubo sequías terribles. La de 1714 causó hambruna. Luego epidemias de viruela en 1736, 1738, 1762 y más calamidades. Las inundaciones fueron desastrosas a finales de ese siglo, en 1762 y 1780, por ejemplo. Cada generación en León nacía sabiendo que en cualquier momento podía perderlo todo. Pero la historia y la información recopilada mencionan algo interesante. Cada vez que la ciudad está al borde del colapso, logra resurgir con más fuerza. ¿Qué mantenía a la gente unida así? Ese es el meollo del carácter leonés. La adversidad constante forjó una cohesión social fuertísima. No podían esperar ayuda del gobierno virreinal, que tardaba meses si es que llegaba. Así que aprendieron a ayudarse entre ellos. La ayuda mutua no era virtud, era necesidad. Si la casa de tu vecino se inundaba o caía, sabías que tenías que ayudar porque mañana podría ser la tuya. Era la empatía leonesa, la cual forjó sin querer una cultura de autosuficiencia y solidaridad. Y de ahí nace el famoso lema de la ciudad: el trabajo todo lo vence. Visto así, no suena a eslogan publicitario o a campaña política, sino a grito de supervivencia. Y lo era. Si la cosecha se perdía o el río se llevaba tu casa, solo quedaba una opción: trabajar más y reconstruir. Una y otra vez. Ahora pasemos al siglo XIX. Tras siglos luchando contra la naturaleza, el siguiente desafío vino de las ideas: la Guerra de Independencia. Y León no se quedó al margen. En cuanto estalla la insurrección en 1810, la llama prende aquí rápidamente. De hecho, el 4 de octubre de 1810, el insurgente José Rafael Iriarte tomó la villa de León sin disparar un solo tiro. Solo con apoyo popular. La euforia independentista duró poco. El general realista Félix María Calleja retomó la plaza y la usó como cuartel. La represión fue brutal. Aún así, la idea de libertad ya estaba sembrada. Tras una década de lucha, llegó la independencia en 1821. Y vino un punto de inflexión local: el cambio de nombre y título. El 2 de junio de 1830, la antigua villa obtiene el título de Ciudad de León de los Aldama. Y quizás surge una pregunta obligada: ¿Aldama por los héroes de la independencia? ¿Juan e Ignacio Aldama? Pues sí, exactamente. Añadir de los Aldama fue una declaración de identidad. León anclaba su historia local a la gran narrativa nacional. En esencia decía: también derramamos sangre por la patria. Fue un golpe simbólico poderoso que elevó el orgullo de la ciudad. Y parece que funcionó, porque para finales del siglo XIX, León prosperaba enormemente. Llegó a ser de las ciudades más pobladas de México, rondando los 100,000 habitantes solo detrás de la capital. Le decían la perla del Bajío. Pero como ya es costumbre en esta historia, cada auge viene acompañado de conflicto. En 1863, durante la intervención francesa, León volvió a ser escenario de lucha. Por un lado, muchos leoneses resistieron a los imperialistas. La historia rescata nombres de 3 jóvenes: Francisco Zambrano, Francisco Ontañón y Miguel Carrillo, fusilados por oponerse y convertidos en mártires locales. Aunque, por otro lado, meses después, el emperador Maximiliano visitó la ciudad y fue recibido con honores por las autoridades colaboracionistas. Esta dualidad de circunstancias reflejaba la división profunda del país en ese entonces. Pero hubo un evento que realmente transformó el futuro de León en el siglo XIX. Y no fue una batalla, fue un sonido. Sí, un sonido: el silbato de un tren. El 28 de julio de 1882 llegó el ferrocarril. La descripción de ese momento, según la historia, es fantástica.
Imaginen la gente que jamás había visto algo moverse tan rápido sin ser un animal, viendo llegar esa mole de hierro y vapor. Algunos se persinaban, como si vieran un dragón de metal. No es para menos. Un viaje a Ciudad de México, que en diligencia tomaba una semana, de pronto podía hacerse en horas. Bueno, 14 horas en aquel tren. Fue un cambio radical y el impacto económico fue inmediato. León por fin estuvo conectado con el país y el mundo. Los talleres artesanales de calzado y curtiduría pudieron enviar sus productos lejos. El tren fue la arteria que catapultó a León como potencia comercial regional. Pero justo en la cúspide de esa prosperidad, otro golpe trágico. La gran inundación del 18 de junio de 1888. Las crónicas describen esa noche como apocalíptica. Llovió torrencialmente. A las 2 de la madrugada, las casas de adobe empezaron a deshacerse. Un arroyo con nombre tétrico, el Arroyo del Muerto, cambió su cauce y, haciendo honor a su nombre, se llevó a quienes no pudieron escapar. Un horror. Las cifras hielan la sangre. Más de 2,000 casas destruidas, 242 muertos y alrededor de 1,400 desaparecidos. Familias enteras borradas bajo el agua y el lodo. Una situación difícil de procesar. León prácticamente quedó en ruinas. Pero siguiendo el patrón de su historia, la ciudad no se rindió. Nuevamente se levantó con una resiliencia asombrosa. Llegó ayuda de todo México e incluso del extranjero. Pero la reconstrucción fue sobre todo un esfuerzo local titánico. Y lo más importante, aprendieron la lección de la forma más dura. La tragedia fue catalizadora de la primera gran modernización hidráulica de León. Se construyó un malecón o murallón para contener el río de los Gómez. Se canalizaron cauces y se levantaron diques. En resumen, la ciudad renació de sus ruinas con la determinación de domar al río que casi lo aniquiló. Así, entramos al siglo XX y los desafíos cambian de nuevo. Continuamos con nuestra epopeya. En 1914, la revolución dejó de ser un rumor lejano. Ese año llegó el eco del Orozcazo. El nombre de Pascual Orozco pesaba como advertencia. Sus fuerzas avanzaban y con ellas el caos, la incertidumbre y el miedo en las calles. No fue una batalla gloriosa. Fue una ciudad sorprendida por la violencia del poder armado. Comercios cerrados, familias resguardadas, silencios forzados. León entendió entonces que las revoluciones no siempre liberan cuando llegan. A veces solo recuerdan que el poder, cuando entra sin permiso, deja cicatrices. Después de esta noche de expiación, de esa herida tan grande en la ciudad, nos enfrentamos a la Guerra Cristera, de 1926 a 1929. En una ciudad tan devota como León, el conflicto entre iglesia y Estado debió sentirse como un terremoto. Podemos llamarle un terremoto espiritual. El gobierno cerró los templos, canceló misas. Para una comunidad profundamente católica fue devastador. Se habla de misas clandestinas en casas, de una resistencia mayormente pacífica, pero muy tensa. Y como si fuera poco, en medio de esa crisis de fe, la naturaleza golpea de nuevo. Otra gran inundación en 1926. Increíble, pero cierto. No tan catastrófica como la de 1888, pero aún así, más de 80 muertos. Imaginen la sensación de la gente, asediados por el gobierno en lo religioso y otra vez golpeados por el río. Todo este historial de lucha constante parece forjar un tipo de ciudadano muy particular. Gente que no se queda de brazos cruzados. Y eso nos lleva al evento que define la identidad cívica moderna de León: los mártires del 2 de enero. Hablemos de 1945-46.
elecciones municipales de 1945. La oposición leonesa, con Carlos Obregón, gana contundentemente. 22,000 votos por Obregón contra apenas 58 del candidato oficial, dicen los registros. Pero aún así, el gobierno impuso a su candidato. Un fraude total. La gente de León dijo basta. El 2 de enero de 1946, miles de ciudadanos, familias enteras, se reúnen pacíficamente en la plaza principal para exigir que se respete su voto. Pero en las azoteas alrededor había soldados apostados, enviados por el gobernador. Y al caer la noche, un coronel, Pablo Cano Martínez, dio la orden infame: abrir fuego. Fue una masacre. Los periódicos de la época hablan de unos 40 muertos y 300 heridos en el primer conteo, incluyendo mujeres y niños. Una tragedia que conmocionó al país. ¿Qué pretendían lograr con semejante represión? ¿Silenciar a León para siempre como escarmiento? Pero lograron lo contrario. Lejos de apagar el espíritu cívico, el sacrificio de sus mártires encendió una llama democrática. La indignación nacional obligó al gobierno federal a intervenir. Destituyeron al gobernador, anularon el fraude y reconocieron el título de la oposición en León. Se instaló un consejo municipal ciudadano hasta convocar nuevas elecciones limpias. La sangre derramada no fue en vano. Ese evento grabó en el ADN de León la convicción de que la democracia se defiende, a veces a un costo altísimo. Muchos historiadores por eso consideran a León cuna del municipio libre en México. Porque fue de las primeras veces que la ciudadanía organizada derrotó al autoritarismo del partido único. León se anticipó a la transición democrática décadas antes. La matanza solidificó el carácter combativo de los leoneses, forjado a lo largo de 450 años de adversidad. Esta ciudad ha visto pasar de todo. Desde un fuerte fronterizo asediado por indígenas, pestes, inundaciones, invasiones, dictaduras, hasta una ciudad moderna, próspera, capital mundial del calzado y centro industrial. De aquella villa que casi se ahoga en el barro, a la metrópoli que hoy se levanta orgullosa con más de 1.5 millones de habitantes. León se ganó a pulso su reputación. Su lema, el trabajo todo lo vence, no es solo una frase bonita. Es literalmente el resumen de su historia. Sin duda, y para cerrar nuestra epopeya, hay un dato interesante. Aunque la capital política del estado de Guanajuato es otra ciudad, León se ha convertido en la capital económica y social de la región. Esto nos deja pensando, ¿qué permite que una ciudad sin ser sede de los poderes políticos se vuelva el verdadero motor de todo un estado? ¿Será aquella vieja autosuficiencia forjada al superar la adversidad una y otra vez? ¿O tal vez algo en el carácter de su gente, que por siglos ha demostrado que con resiliencia y trabajo duro se puede vencer casi cualquier obstáculo? Preguntas para reflexionar. Por lo pronto, queda claro que la historia de León es un ejemplo impresionante de tenacidad y transformación a través del tiempo. Soy Emma Cuán. Gracias por acompañarnos en este viaje por la epopeya de León, Guanajuato. Gracias a todos. Soy Raúl Santana. Estén al pendiente de nuestros siguientes capítulos, explicando más a detalle este pequeño resumen de la ciudad y su epopeya de 450 años. Tertulia Podcast. ¿Quieres seguir conociendo la verdad detrás de la historia? Síguenos en Facebook e Instagram como tertulia.podcast y en nuestro sitio web como tertuliapodcast.mx. Información respaldada por el Archivo Histórico Municipal de León en colaboración con Bonito León. Tertulia es un podcast original producido por Orión Corp, Ule Audio Studio y la Fundación Marqués de San Clemente, con las voces del Dr. Mariano González Leal, Raúl Padilla e invitados especiales. Locutores, Raúl Santana y Emma Cuán. Dirección General, Mauricio Aguirre.
Diseño de audio, Raúl Santana, Oscar López y Carla Hinojosa. Derechos reservados. Tertulia AC.